Y entonces tenemos este evento notorio y no continuaría y no sería narrado en otras iglesias una cosa así, perdón, donde el apóstol Pablo fundó otras iglesias. Versículo 8. Entrando él dentro de la sinagoga, hablaba libremente por espacio de 3 meses, y aquí están las palabras que le señalé antes, disputando y persuadiendo al respecto del reino de Dios, acerca del reino de Dios. Él era un predicador persuasivo. En la presentación del Evangelio les vuelvo a recordar que es necesario que haya persuasión de las personas y que se apele a ellos. La obra del Espíritu Santo es esencial, es vital. Solamente Él puede abrir un corazón, solamente Él regenera el alma y trae a la persona que escuche e inclina la voluntad. Y la persona parece venir libremente y voluntariamente a Cristo. Y así es, pero solo esto es debido a esta obra regeneradora del Espíritu Santo. Y aún así, de forma externa, de forma humana, Dios desea usar la persuasión del Evangelio, que apele conscientemente al corazón humano. Versículo 9, más endureciéndose algunos y no creyendo, ellos se endurecieron ellos mismos. Aquí el enunciado tiene que ayudarnos a ver que ellos se endurecieron, es reflexivo, más endureciéndose algunos y no creyendo, aunque sabemos que Dios también puede endurecer, pero aquí no habla de eso. Ellos mismos endurecieron su corazón, ellos mismos rechazaron el Evangelio, lo resistieron. ¿Por qué? No creyeron, dice la palabra de Dios, sino que maldijeron el camino delante de la multitud. Tal vez dijeron que los predicadores, así como el apóstol Pablo, eran fugitivos de la justicia en Jerusalén, o eran falsos, eran herejes, y hablaban maldad del Evangelio, y decían que era algo falso, que no era verdad, y se volcaron en contra de ello. ¿Y por qué tenían que ser una cosa así? Pensemos por un momento. Aquí está el apóstol Pablo, y él estaba hablando respecto del amor de Dios, y estaba hablando respecto de Cristo, y cómo Dios, la segunda persona de la Trinidad, vino en impresionante amor y sufrió y murió y tomó las consecuencias eternas del pecado, de modo que pudiéramos ser perdonados y tener reconciliación con Dios y ser puestos en el camino celestial. Este evangelio de sorprendente amor. ¿Por qué alguna persona se pondría en contra del evangelio? Porque la congregación de la sinagoga de Efeso, o la mayoría de ellos, por qué fueron tan difíciles? ¿Y por qué encontraron el Evangelio una cosa tan horrible? ¿Por qué lo odiaron? ¿Por qué lo repudiaron? ¿Por qué repudiar los predicadores del Evangelio cristiano y rechazarles e injuriarles? ¿Por qué hacer una cosa así? Es sorprendente. ¿Por qué pasa esto hoy en día también? Le decimos a las personas necesitamos un Salvador. Cristo es el Salvador. Él sufrió y murió por todos aquellos que serán perdonados e irán al cielo. Esta es la amabilidad y la misericordia de Dios. Y entonces Él reconstruye el corazón y te da una nueva naturaleza. Y te relaciona con Él mismo. Te hace un hijo de Dios, una hija de Dios. Y las personas se quejan, se endurecen. Y tal vez nosotros lo hicimos en algún momento de la vida. Y rechazamos esto y lo odiamos. Sorprendente. Es sorprendente la hostilidad del corazón humano. No es como si el apóstol Pablo estuviese predicándoles, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Eso es lo que erróneamente su iglesia judía les decía en aquel entonces. De forma errónea, les decían, tienes que cumplir toda la ley ceremonial y esto te obtendrá el favor de Dios. Les imponía cargas pesadas sobre ellos. Y el apóstol viene y dice, no, Dios te cambiará la vida y te perdonará libremente y traerá sobre ti toda su amabilidad y amor. Y dijeron ellos, te odiamos, te odiamos. Y así es nuestra reacción también al Evangelio frecuentemente, cuando lo escuchamos inicialmente. Es extraordinario, ¿no es así? Qué pobre luz. No, esto
nos hace ver tan mal a la raza humana, que tenemos tan endurecido el corazón en contra de Dios. Lo que dice la Biblia es verdad. Somos verdaderamente rebeldes en nuestro corazón, la raza humana, nuestro orgullo. Este hombre está hablando del arrepentimiento de los pecados y que el Señor me salvará y me cambiará. Me está haciendo verme mal. Y yo no voy a rendirme delante de Dios para nada, con ningún arrepentimiento, no. Y a mí me gusta mi autodeterminación. Y quiero yo manejar mi propia vida y quiero ser el jefe de todos mis asuntos. Yo no voy a empezar a obedecer a la Biblia o al Señor o a Dios, no. Yo no voy a sujetarme a Dios Todopoderoso, tan amable como Él pueda ser. Yo no quiero eso, más bien amo mi pecado, las cosas que yo hago, y yo sé que son incompatibles con este Cristo que tú me estás predicando, y esta es la forma en que reaccionamos nosotros, es nuestro orgullo, nuestra pecaminosidad. Es sorprendente cada vez que se leen cosas así. Pero tal vez es así como éramos nosotros antes, cuando la primera vez escuchamos el Evangelio, versículo 9. Mas endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, apartándose, Pablo de ellos separó a los discípulos, los creyentes en Cristo, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Yo no les puedo decir nada respecto de él. Él era un maestro en la ciudad, suponemos nosotros, o tal vez él era el que era el dueño del salón de clases en la escuela. Nadie sabe qué es lo que él enseñaba. Filosofía, tal vez, a los adultos. Tal vez enseñaba a los niños alguna cosa y algunas personas piensan que hay indicios de que él enseñaba medicina. Sin embargo, ese salón no se utilizaba en todo momento, así que a él no le suponía nada rentarlo o si era convertido prestarlo al apóstol durante el día, en ciertas partes del día. Y podemos ver que esto no era solamente reunión para enseñanza, sino también en reuniones evangelísticas, para salvar almas. Porque las personas que venían a escuchar frecuentemente eran invitadas a este lugar y todos los días había un estudio bíblico, había alguna reunión que el apóstol Pablo tenía, porque él es descrito como que disputaba diariamente. Disputar es la palabra que significa explicar, poner delante de las personas todos los argumentos del Evangelio. ¿Por qué necesitas salvación? ¿Por qué enseñamos que es Cristo el que es el Salvador? Y él ponía esas cosas delante de ellos. Así que diariamente había algo evangelístico para ganar almas, versículo 10. Y esto fue por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y claro que el apóstol fue ayudado por otros, y las personas salían de ese lugar y hablaban a multitudes en todas partes, y el mensaje se expandía, y Efeso llegó a ser un centro maravilloso para la proclamación, la predicación del Evangelio. Y tengo un tercer encabezado: en una iglesia donde Cristo está presente, hay seriedad, hay concienciación de las cosas y hay cierta cantidad, digámoslo así, de temor reverencial. Hay grande gozo en el corazón de las personas que son cristianos, pero también hay temor reverencial. Y les voy a mostrar esto a partir de estos versículos, desde el versículo 11. Y hacía Dios singulares maravillas, milagros extraordinarios por manos de Pablo. Aquí tenemos una palabra griega compleja en el original. Y más o menos significa algo que no es común. Un milagro que no es común. Maravillas, cosas extraordinarias, milagros extraordinarios, como dice la Biblia de las Américas. Y esto lo explica bien. El inglés dice milagros especiales. Dios obró milagros especiales o extraordinarios por mano de Pablo. Nadie más los hacía, ninguno de los que le ayudaban a Pablo, solamente Pablo. Es claro lo que dice el versículo. La Biblia dice por la mano de los apóstoles. Y sabemos que hay cristianos que se imaginan y dicen hoy en día que todo mundo podía sanar en el Nuevo Testamento y que eso pasaba en todo momento.
Y dice la Biblia por la mano de los apóstoles, e insiste la Biblia por la mano de los apóstoles. ¿Y qué dice aquí este versículo? Por las manos de Pablo, el apóstol. Estas, estos milagros de sanación los hizo Cristo y sus discípulos, y a estos apóstoles se les dio este poder para autentificarles, que ellos eran especiales, que ellos eran hombres inspirados por Dios para escribir la escritura, etcétera. Dios sobró milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y en el versículo 12 se nos explica más, de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y en las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Así que de su cuerpo también emanaba este poder. Entonces las enfermedades se iban de ellos, y también los malos espíritus salían de ellos. Entonces, de ese centro en Efeso, el esfuerzo de Pablo fue magnificado, como si él fuera un grupo de apóstoles, capaz de ir por todas partes, y sus señales autentificadoras fueron vistas así. Y esto era algo extraordinario, único, y evidentemente era solamente el apóstol que lo podía hacer. Aquí no lo dice el versículo. Así que esto no pasó después del apóstol Pablo, ni tampoco sucedió más después de la época de los apóstoles. Y aquí tenemos otra nota aclaratoria en el versículo 13, y esto nos trae al punto al respecto de los judíos, vagabundos, exorcistas vagabundos, que viajaban, que iban por ahí, ambulantes, esa sería la mejor palabra. Estos eran judíos que obtenían dinero a partir de la religión, como sucede hoy en día con muchas iglesias. Y ellos se promovían a sí mismos como exorcistas de demonios. Decían que ellos podían hacerlo. Y se les pagaba por ello. Y claro que cuando los verdaderos siervos de Dios podían verdaderamente arrojar demonios, en aquellos días de antaño, ellos no cobraban nada. Sin embargo, estos judíos eran falsos y eran viajeros, ambulantes. Y tenían que ser ambulantes, porque si se quedaban demasiado tiempo en un solo lugar, muy pronto sería obvio que sus exorcismos no servían para nada. Así que estarían en problemas y cobraban dinero antes de que todo el mundo se diera cuenta que eran falsos. Y después se van a otra parte. Y entonces siempre estaban viendo cómo obtener más dinero. Y dice entonces, y algunos de los judíos exorcistas vagabundos o ambulantes tentaron a invocar el nombre del Señor Jesucristo sobre los que tenían espíritus malos. Intentaron hacer esto. Y dice, os conjuro por Jesús, el que Pablo predica. Así que secuestraron el nombre de Cristo para poder tener más dinero y que sus rituales parecieran más efectivos. Y tal vez usted sabe en la narrativa, versículo 14 y 15, se menciona diferentes judíos viajeros exorcistas, estos ambulantes, que eran los hijos de los sacerdotes, 7 de ellos, y tal vez buscaban autentificación de esto también. E intentaron arrojar un espíritu malo de una persona que estaba poseída y fueron atacados, y humillados, y lastimados. Y esto fue conocido. Y tuvo un propósito doble, versículo 17. Y esto fue notorio a todos los judíos, así judíos como griegos más bien, los que habitaban en Efeso, y cayó temor sobre ellos. Y era ensalzado el nombre del Señor Jesucristo, el nombre del Señor Jesús. Así que este versículo 17 no solamente describe cómo estos viajeros judíos ambulantes intentaron secuestrar el nombre de Cristo y utilizarlo para obtener más dinero y exorcismos, sino que también habla al respecto de los milagros de Pablo. Y esto dio lugar a que cayera temor sobre las personas. Y esto es interesante porque esto lo leemos en Hechos 2 también, versículo 43. No voy a ir ahí ahora. Los milagros que los apóstoles obraron hizo que las personas tuvieran temor. Hizo que las personas fueran solemnes y temerosas. Estaban maravillados, tenían precaución, y eso se repite muchas veces a través del libro de los Hechos, que este o aquel evento
o este o aquel milagro apostólico causó temor. Así que enfatizo esto de forma especial y me traeré encabezados entonces que donde Cristo está, ahí habrá solemnidad y temor junto con el gozo en una iglesia. Entonces aquí tenemos esta situación en la que a través de la sanidad, de las sanaciones y la obra milagrosa de este apóstol se produce temor. Y eso ya pasó y viene ahora a través de la obra del Espíritu Santo en un corazón. Piensen al respecto de las sanaciones, las tonterías, las cosas falsas, sanaciones falsas que toman lugar hoy en día. Suceden de forma extraordinaria, en una atmósfera extraordinaria. Ahí tenemos un grupo de personas, tal vez carismáticos, y están cantando himnos y cosas y coros con música que suena como una música pop y están saltando y bailando y brincando y todo parece entretenimiento y cosas a la ligera y en medio de todo eso se dice que han pasado milagros. Bueno, pues eso en absoluto se parece a lo que pasaba en los tiempos bíblicos, cuando había milagros auténticos que los apóstoles obraban y el resultado era maravillamiento, temor reverencial, seriedad. Uno no podía meterse con este Dios, porque incluso si había un milagro de sanación, era tan extraordinario que las personas eran hechas serias y decían esto es maravilloso, sorprendente. No podemos simplemente tomar esto a la ligera, este mensaje. Tenemos que ser rectos, justos. No podemos juguetear con este Dios, con el Dios de Cristo. Y es muy diferente a lo que pasa hoy en día. Si tuviéramos hoy en día un milagro apostólico a través de la salvación, tendríamos gozo en el Señor, pero también sería una persona seria. Y donde Cristo está y el Espíritu de Dios está obrando, las personas son cristianos felices, pero también serios. Y sigamos avanzando y vemos cómo esto se aplica aquí. Versículo 18. Y muchos de los que habían creído, y había muchos, que se habían vuelto al Evangelio, lo habían creído, venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Uno de los efectos de los milagros es que hace que las personas teman a Dios. Tengo que ser genuino, dicen las personas. He venido a Cristo. He creído en el Calvario. Creo en el perdón de los pecados. No puedo también al mismo tiempo, junto con esto, mantener estos encantamientos que me eran tan significativos antes. No puedo guardar nada de esto, son cosas horribles, ofenden a mi Salvador. Tengo que ser completamente para Él. No puedo seguir con estas cosas horribles, con estas supersticiones, nada de esto. Y me he sorprendido a veces, a través de los años, una o dos veces, porque tal vez alguien que ha muerto, que se supone que era cristiano, y había un funeral, o hubo un funeral, y después de que la persona fue enterrada, algún grupo extraño de personas apareció para hacer todo tipo de ceremonias raras alrededor de la tumba. Y entonces se descubre que esa supuesta persona cristiana, supuestamente, descubrimos con horror que al mismo tiempo, todavía en lo profundo, estaba allí en supersticiones y rituales de tribu que tenían que haber sido sacadas de sus vidas hacía años. ¿Y cómo pueden hacer dos cosas al mismo tiempo? Imposible. ¿Cómo es que nunca llegaron a ser serios? Cuando Cristo verdaderamente obra en un corazón, en una iglesia, las personas son serias. Uno no puede tener transigencia, uno no puede ofender a Dios, uno no desea ofenderlo, más bien lo ama. Él es todo para uno cuando uno es creyente, y todas esas cosas antiguas desaparecen. Todo lo que pertenece a la vida antigua desaparece. Y lo vemos aquí. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos, declarando las cosas que practicaban. Asimismo, muchos de los que habían practicado varias artes, magia y cosas supersticiosas, trajeron sus libros. No imaginemos libros como este, como un libro moderno, empastado, etcétera. Más bien imaginemos un pequeño rollo
como se usaba antes. Era un pequeño papiro y estaba enrollado y uno lo mantenía oculto en uno, porque en él tenía escrito alguna fórmula para algún encantamiento o para alguna magia que ellos pensaban. Es lo que uno quería tener encima de uno para ser protegido. Eso se hacía cuando uno era pagano, cuando uno era un idólatra. No todos, algunos, ellos allí. Pero si ahora eres cristiano, tienes que deshacerte de todo eso. Cualquier cosa así tiene que desaparecer de tu vida. Y estos pequeños rollos fueron traídos a la luz y se quemaron delante de todos. Todos ellos fueron y entonces quemaron todas estas cosas. Y probablemente también se quemaron ídolos y brazaletes y amuletos que tenían significado en lo oculto. Trajeron sus libros y los quemaron delante de todos los hombres, lo cual sugiere que se está dando testimonio. Quiero deshacerme de esto, quiero denunciar esto, me avergüenzo de esto, me avergüenzo de un día haberlo tenido. Y echada la cuenta del precio de ellos, y hallaron ser 50.000 denarios. Y ya sé que se me acabó el tiempo, tal vez tú tienes bastante interesado, y si sigo es por tu culpa porque te ves interesado. Y dice, hallaron que el precio era 50.000 denarios. Ese es un salario de 20 años en aquel entonces, de muchos hombres. Era una región sumamente supersticiosa. Cuando Cristo está en una iglesia, cosas maravillosas toman lugar. Y tengo que terminar. El Señor provee para su iglesia y su pueblo. El Señor llega a ser supremo en toda vida. Cuando somos creyentes, Él es todo para nosotros. Podría haber mencionado que el Evangelio ofende a las personas que no quieren volverse a Cristo. El Evangelio da temor reverencial y uno ya no puede juguetear con Dios y ser transigente, y de cualquier forma uno más bien lo ama. Entonces tenemos temor reverencial y maravillamiento y gozo y paz en nuestro corazón y otras cosas que no tuvimos el tiempo de mencionar. Pero leemos aquí maravillosa evidencia del efecto que se produce cuando Cristo verdaderamente está activo y verdaderamente presente en la iglesia.